Un caballo relincha desesperado frente a un pozo, y lo que hallan dentro los deja sin palabras. Al principio, nadie entendía su angustia, pero algo en su mirada oscura transmitía una urgencia aterradora. Lo que sucedió después no solo estremeció a quienes se acercaron, sino que reveló un misterio imposible de ignorar. El viento caliente del atardecer levantaba polvo sobre el camino de tierra mientras Isabel aseguraba la última cerca del día. Sus manos curtidas por el trabajo temblaban levemente al ajustar el alambre con los alicates, pero no era por cansancio. Algo en el aire se sentía distinto. Una inquietud sorda, una presencia invisible que la hacía voltear de vez en cuando, como si alguien la observara desde la maleza. «Vamos, Tormenta», susurró, acariciando el cuello del alazán que la había seguido durante toda la tarde. El caballo resopló, pero no con su usual calma. Sus orejas estaban erguidas, atentas a algo que Isabel aún no detectaba. Lo sintió tensarse bajo su mano, un ligero estremecimiento en los músculos que la alertó. De pronto, un crujido seco resonó entre los árboles. Isabel se giró con rapidez, escudriñando la línea oscura del monte. Nada, solo el vaivén de las ramas agitadas por el viento, pero Tormenta retrocedió un paso, bufando con fuerza. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Isabel aferró con más fuerza la herramienta en su mano, su pulso acelerado. No era una mujer temerosa. Había vivido demasiado para asustarse con facilidad, pero algo en esa tarde, en esa extraña sensación de ser acechada, le erizaba la piel. Decidió no quedarse a averiguar. Con un chasquido de lengua, montó a Tormenta de un salto ágil y lo guió de regreso a la estancia. El camino serpenteaba entre pastizales secos y alambrados que delimitaban las hectáreas de su propiedad. Cuando la casa apareció a lo lejos, sintió un alivio pasajero. Pero entonces, otro ruido, un relincho desgarrador. Tormenta se detuvo en seco. El sonido no venía de él. Venía de algún punto más adelante, de la zona cercana al viejo pozo que su abuelo había tapado años atrás. Un lugar que nadie visitaba, olvidado entre la maleza. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El relincho sonaba desesperado. Algo o alguien estaba ahí. Y no era solo el viento jugando entre los árboles. El relincho volvió a romper el silencio de la tarde, esta vez más fuerte, más angustiado. Isabel sintió un nudo en el estómago. Tormenta nunca se alteraba sin razón. Apuró el paso, con el caballo siguiéndola a trompicones. Cuando llegó al claro donde estaba el viejo pozo, lo vio. Tormenta estaba frenético. Su cuerpo brillaba de sudor y arañaba el suelo con las patas, bufando con desesperación. ¡Hey! ¡Hey! Isabel levantó las manos intentando calmarlo. Nunca lo había visto así. Pero el animal no se tranquilizó. Se movía en círculos, golpeando la tierra con fuerza, lanzando relinchos que le erizaban la piel. No era miedo, era urgencia. Entonces Isabel lo vio, el pozo. Cubierto de maleza y con las viejas piedras carcomidas por el tiempo, había estado ahí toda la vida, olvidado. Su abuelo lo había tapado cuando aún era niña, pero algo en la tierra removida a su alrededor le hizo dar un paso adelante con el pulso acelerado. ¿Qué pasa aquí? El aire estaba denso, caliente, y un olor extraño flotaba en el ambiente como humedad estancada. Isabel se acercó al borde del pozo, apartando ramas secas, con el corazón latiéndole en la garganta. Tormenta relinchó con más fuerza, y entonces lo escuchó, un sonido tenue, casi imperceptible, pero que le heló la sangre. Un quejido, débil, ahogado, viniendo desde el fondo del pozo. Isabel sintió las piernas aflojarse. Se inclinó, su vista tardando en acostumbrarse a la penumbra de aquel hueco. Y cuando finalmente distinguió la silueta en el fondo, el aire le abandonó los pulmones. Había alguien ahí abajo. Isabel retrocedió un paso, con el corazón desbocado. Había alguien ahí abajo. Sin pensarlo dos veces, echó a correr hacia su casa.
Pedro. Necesitaba a Pedro. El capataz vivía en la casita de atrás, cerca del galpón. Lo encontró afilando una pala, con su camisa arremangada y el ceño fruncido cuando la vio llegar jadeando. «¡Pedro, rápido! Algo cayó en el pozo. ¡Alguien!». Pedro no preguntó. Dejó la pala y corrió tras ella. Cuando llegaron, Tormenta seguía ahí, inquieto, rascando el suelo con las patas. Isabel se agachó al borde del pozo y gritó: «¡Hola! ¿Me escuchas?». Silencio. Pedro encendió su linterna y la dirigió hacia el fondo. La luz temblorosa iluminó una figura pequeña, encogida contra la pared de piedra. Era una niña. Estaba cubierta de tierra, con la ropa hecha harapos y los ojos abiertos de par en par. No lloraba, no hablaba, solo los miraba como un animal acorralado. «Dios santo», murmuró Pedro. Isabel tragó saliva. «Tenemos que sacarla de ahí». Pedro asintió, corrió al galpón y volvió con una soga. Ató un nudo firme y la lanzó con cuidado. «Niña, agárrate», gritó Isabel. Pero la niña no se movió. Seguía mirando hacia arriba, inmóvil, con los ojos clavados en ellos, como si no entendiera o como si tuviera miedo de subir. Pedro bufó, preocupado. «Voy a bajar. ¿Estás loco?». Isabel lo miró alarmada. «Si esto cede, caen los dos». Pedro no la escuchó. Se sujetó bien de la soga y descendió lentamente. Cuando llegó al fondo, Isabel contuvo el aliento. La niña retrocedió, pegándose más contra la piedra. «Tranquila, mija», susurró Pedro. «No te vamos a hacer daño». Se agachó y extendió la mano. La niña tardó en reaccionar, pero cuando al fin levantó el rostro, Isabel vio algo en sus ojos que le heló la sangre. No era solo miedo, era terror, y en ese instante Isabel entendió que esa niña no se había caído al pozo, la habían tirado. Pedro emergió del pozo con la niña en brazos. Estaba helada, liviana como un pajarito, y no emitía un solo sonido, ni un sollozo, ni una queja. Solo apretaba los labios y mantenía los ojos abiertos, demasiado abiertos. «Está en shock», murmuró Isabel, pasándole una manta a Pedro para envolverla. «Hay que llevarla a la casa». Pedro asintió y la subió a su caballo. Isabel montó detrás, sosteniéndola con cuidado. La niña no se resistió, pero tampoco se aferró a ella. Solo se dejó llevar, como si estuviera acostumbrada a ser movida de un lado a otro sin derecho a opinar. Cuando llegaron a la estancia, Isabel la llevó directo a la cocina y la sentó junto al fuego. La niña ni siquiera temblaba de frío, solo la miraba en silencio, con esos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado. «Voy a traerle ropa limpia», dijo Isabel bajando la voz, como si el más mínimo ruido pudiera hacerla desaparecer. Pedro se quedó de pie con los brazos cruzados. «Esto no está bien, Isabel», dijo en voz baja. «¿Por qué no dice nada?». «No lo sé», susurró ella. «Pero algo no encaja». Pedro suspiró y se arrodilló frente a la niña. «Hey, mija, ¿puedes decirme tu nombre?». Silencio. «¿Sabes dónde vives? ¿Dónde están tus papás?». «Nada». Pedro se rascó la cabeza frustrado. «Tal vez si descans». Pero la niña, de pronto, se encogió en la silla. Se hizo pequeña, los brazos alrededor de su cuerpo, como si esperara un golpe. Pedro e Isabel intercambiaron una mirada. «La asustaste», susurró Isabel. Pedro negó con la cabeza. «No, Isabel, esa niña no se asustó. Se protegió». El silencio en la cocina se hizo pesado. Isabel se agachó con cuidado, quedando a la altura de la niña. «Nadie aquí te va a hacer daño», dijo con suavidad. «Te lo prometo». La niña no reaccionó. Y en ese instante, Isabel supo que no se trataba solo de miedo. Se trataba de algo peor, algo que la niña ya había vivido. El rancho estaba en silencio. Afuera, el viento soplaba entre los árboles y los grillos entonaban su canto monótono.
Isabel, acostada en su vieja cama de madera, intentaba dormir, pero no podía. Desde que había traído a la niña, su mente no había descansado. ¿Quién era? ¿Por qué nadie la estaba buscando? Algo en su pecho le decía que esa niña había sido abandonada a propósito. Cerró los ojos, obligándose a relajarse. Pero entonces el grito la hizo incorporarse de golpe. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! Era la niña. Isabel saltó de la cama y cruzó la estancia a zancadas. Entró en la habitación donde la había acostado y la encontró retorciéndose entre las sábanas, los puños apretados y el rostro empapado de sudor. ¡Camila! La niña abrió los ojos de golpe, desorientada, su respiración entrecortada. No lloró, pero temblaba entera. Isabel se sentó en el borde de la cama, con cuidado. «Tranquila, mi amor. Estás a salvo». Camila pestañeó varias veces, como si tardara en ubicarse. Sus labios se entreabrieron y, por primera vez desde que la encontraron, susurró algo inteligible. «Me dijeron que me quedara quieta». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién te lo dijo, mi niña?» Camila no respondió. Solo se encogió sobre sí misma, abrazando sus piernas. Isabel tragó saliva y le acarició el cabello enredado. Su instinto maternal, dormido por años, despertó con fuerza. «Aquí nadie te va a hacer daño, ¿me oyes? Yo te voy a cuidar». Camila no respondió, pero después de unos segundos, con una lentitud casi imperceptible, apoyó la cabeza en el regazo de Isabel, y esa fue la primera vez que Isabel sintió que la niña empezaba a confiar en ella. La noticia no tardó en esparcirse. En un pueblo como aquel, donde el tiempo parecía avanzar al ritmo de los chismes, el hallazgo de una niña en un pozo era el tema del momento. Esa mañana, Isabel fue al almacén por provisiones. Necesitaba harina, azúcar y algo de ropa para Camila. Pero apenas cruzó la puerta, sintió las miradas sobre su espalda. «Pobre criatura», murmuró una mujer cerca del mostrador. «Dicen que no ha dicho ni una palabra», agregó otra con tono intrigado. «¿Y tú qué sabes, Clara?», intervino un hombre. «Lo que a mí me contaron es que Isabel la encontró de casualidad». «¿Casualidad?». La voz de Cecilia Montoro interrumpió la charla. Estaba junto a las verduras, sosteniendo una manzana con elegancia, pero con la mirada clavada en Isabel. «En este pueblo nada es casualidad». El silencio cayó sobre el almacén. Isabel, sin cambiar la expresión, se acercó al mostrador y pidió lo que necesitaba. «¿Te enteraste, Isabel?». Cecilia se acercó con una sonrisa fría. «Lo de la niña». «Algo escuché», respondió Isabel con calma. Cecilia ladeó la cabeza evaluándola. «Debe haber sido un gran susto encontrarla ahí, sola». «Sí, lo fue. ¿Y qué piensas hacer?». «Lo mismo que haría cualquiera con corazón», respondió Isabel. «Cuidarla». Cecilia sonrió de lado, pero sus ojos no mostraban simpatía. «Ten cuidado, Isabel», susurró, inclinándose un poco hacia ella. «Hay cosas que es mejor dejar quietas». La advertencia le caló hondo. No era solo una charla de comadres, era un aviso. Esa noche, mientras Camila dormía en su casa, Isabel se quedó en vela, repasando la conversación en su mente. ¿Por qué Cecilia Montoro estaba tan interesada en la niña? Pedro llegó temprano, con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. No se había bajado del caballo cuando Isabel ya sabía que traía malas noticias. «Fui a la comisaría», dijo sin rodeos. Isabel dejó la taza de mate sobre la mesa y cruzó los brazos. «¿Y?». Pedro negó con la cabeza. «No hay reportes de una niña desaparecida en la zona. Ninguno». El silencio se instaló en la cocina. Afuera, Camila jugaba con un trozo de pan en la mano, dándoselo a Tormenta. Parecía una niña normal, pero no lo era. «Eso no tiene sentido»,
murmuró Isabel. Pedro se dejó caer en la silla frente a ella. Hablé con el sargento Gutiérrez. Me dijo que revisaron los registros, preguntaron en los pueblos cercanos. Nada, como si esa niña no existiera. Isabel sintió un escalofrío. Eso significa que nadie la está buscando. Pedro asintió, sombrío. O peor, que alguien no quiere que la encuentren. Isabel miró a Camila por la ventana. La niña reía bajito mientras Tormenta le mordisqueaba los dedos con suavidad. «No fue un accidente, Pedro», dijo en voz baja. «A esa niña la tiraron en ese pozo para que desapareciera». Pedro se frotó la cara con ambas manos. «Isabel, esto huele mal, muy mal». Ella apretó los labios. Cecilia Montoro había mostrado demasiado interés en el tema. «Y ahora esto». «Voy a averiguar más», dijo Pedro poniéndose de pie. «Pero ten cuidado, si alguien la quería muerta, esto no ha terminado». Isabel sintió un nudo en el estómago. No, esto apenas estaba empezando. El sol de la tarde bañaba la estancia con un resplandor dorado cuando Isabel escuchó el sonido de un auto acercándose por el camino de tierra. No esperaba visitas. Se limpió las manos en el delantal y salió al porche. Cecilia Montoro bajó con elegancia de su camioneta negra, ajustándose las gafas de sol con la delicadeza de quien está acostumbrada a ser observada. «¿Qué lugar tan pintoresco tienes, Isabel?», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabel no respondió, solo cruzó los brazos y esperó. Cecilia se acercó con pasos lentos, estudiando el lugar como si tomara nota de cada detalle. Detrás de ella, el chofer del intendente permanecía en la camioneta, con el motor encendido. «Escuché que sigues cuidando a la niña», dijo Cecilia con tono casual. Isabel sostuvo su mirada. «Así es». Cecilia suspiró y se quitó las gafas, revelando unos ojos calculadores. «Mira, Isabel, sé que eres una mujer de buen corazón y lo que hiciste fue muy noble. Pero hay cosas que es mejor dejar como están». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué cosas?». Cecilia sonrió con esa calma inquietante que usaban los poderosos cuando querían hacerte sentir pequeña. «Asuntos que no te incumben». Isabel apretó la mandíbula. «Encontré a una niña sola en un pozo. Eso me incumbe». Cecilia inclinó un poco la cabeza como si analizara su respuesta. Luego suspiró, con fingida paciencia. «Solo un consejo, Isabel. No preguntes demasiado. No te conviene». El viento sopló entre los árboles. Durante unos segundos solo se escuchó el zumbido lejano de los insectos y el motor de la camioneta. Finalmente, Cecilia se colocó las gafas de sol de nuevo y sonrió. «Ten un buen día, Isabel». Sin esperar respuesta, giró sobre sus tacones y volvió al auto. Isabel se quedó inmóvil mientras la camioneta desaparecía por el camino de tierra. Su corazón latía con fuerza. Cecilia no había ido a charlar, había ido a advertirle. Y si alguien como ella se tomaba la molestia de hacerlo, significaba que detrás de todo esto había algo mucho más grande y mucho más peligroso. La noche era pesada, sofocante. Isabel no podía dormir. Las palabras de Cecilia seguían dando vueltas en su cabeza, enredándose con sus propios presentimientos. Se giró en la cama, intentando encontrar una posición cómoda, pero en cuanto cerró los ojos, un sonido la hizo incorporarse de golpe. Un murmullo. Vino desde la habitación de Camila. Isabel se levantó descalza, con el pulso acelerado. Se asomó a la puerta y la vio retorciéndose entre las sábanas, atrapada en algún sueño oscuro. «No, no quiero». La voz de la niña era apenas un susurro, pero lo que dijo después hizo que a Isabel se le helara la sangre. «Me dijeron que me quedara quieta, que si lloraba, volverían por mí». Isabel sintió que el estómago se le encogía. Aquello no era un simple recuerdo. Era una amenaza. Se acercó con cuidado y le acarició el cabello enredado.
Camila, despierta, mi amor. La niña se sobresaltó y abrió los ojos de golpe, respirando con dificultad. Por un momento pareció no reconocerla. «Shh, tranquila, fue un sueño. Estás aquí conmigo, nadie va a hacerte daño». Camila la miró con los ojos oscuros llenos de algo más profundo que el miedo. Resignación, como si no creyera en esas palabras. Isabel sintió un nudo en la garganta. No se había perdido, la habían dejado en ese pozo a propósito. Y ahora, quien la puso ahí, podía querer recuperarla. Pedro llegó al rancho al mediodía, con el rostro sombrío y un viejo periódico arrugado en la mano. «Encontré algo», dijo, sin siquiera saludar. Isabel, que estaba amasando pan en la cocina, se limpió las manos y lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué es eso?». Pedro dejó el periódico sobre la mesa y señaló un artículo amarillento en la esquina de la página. «Niña desaparecida en Santa Clara. Autoridades cierran el caso por falta de pruebas». El aire en la cocina pareció volverse más espeso. Isabel leyó en voz baja, casi sin respirar. La menor, de aproximadamente 5 años, desapareció en circunstancias desconocidas. La familia no emitió declaraciones y el caso fue archivado sin resolución meses después. Levantó la vista, con el corazón acelerado. «¿Cuándo fue esto?». «Hace 1 año», respondió Pedro. «Santa Clara está a menos de 2 horas de aquí». Isabel sintió un escalofrío. «Camila no apareció de la nada, Pedro. Alguien la hizo desaparecer». Pedro asintió, sombrío. «Y por alguna razón, alguien se aseguró de que nadie la buscara». Isabel miró hacia la ventana. Camila estaba afuera, jugando con Tormenta, como si su corta vida no hubiera estado marcada por un secreto oscuro. «Necesitamos saber quién es ella», dijo Isabel en voz baja. «¿Y quién no quiere que la encontremos?». Pedro exhaló, apoyándose en la mesa. «Nos estamos metiendo en algo grande, Isabel». Ella lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. «Lo sé, pero ya no hay vuelta atrás». Isabel sabía que estaba cruzando una línea y que, una vez del otro lado, no habría manera de regresar. Esa noche no pegó ojo. Se quedó en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, repasando cada detalle. Una niña sin identidad, un caso cerrado sin explicaciones, una advertencia velada de Cecilia Montoro. Todo apuntaba a lo mismo. Alguien poderoso no quería que la verdad saliera a la luz. Y aún así, ella no podía quedarse de brazos cruzados. «Voy a hablar con Samuel Ferreira». Pedro la miró desde la otra punta de la mesa, con la mandíbula apretada. «¿El periodista?». Isabel asintió. «Si alguien puede ayudarnos a encontrar la verdad, es él». Pedro soltó un resoplido y cruzó los brazos. «Ese hombre es un imán de problemas, y tal vez es justo lo que necesitamos». Samuel Ferreira no era cualquier periodista. Llevaba años destapando escándalos en la región, sacando a la luz corrupción, abusos de poder y secretos que muchos preferían enterrar. Si había alguien que podía descubrir quién era Camila, era él. Pedro la miró con frustración. «Isabel, si haces esto, no habrá vuelta atrás». Ella lo sabía, pero también sabía que el silencio no era opción. «Camila merece la verdad», dijo con firmeza, «y yo también». Pedro suspiró y se pasó una mano por el rostro. «Está bien, pero no vayas sola». El café donde Samuel Ferreira trabajaba estaba en las afueras del pueblo, en un edificio viejo con las paredes descascaradas y un letrero oxidado. Cuando Isabel entró, el periodista estaba sentado en una mesa al fondo, con su computadora abierta y un cigarro apagado entre los dedos. «Isabel Duarte», dijo sin levantar la vista. «Me preguntaba cuándo vendrías». El escalofrío que recorrió a Isabel fue instantáneo. Sabía que vendría,
Samuel le hizo un gesto para que tomara asiento. Cuando una mujer como Cecilia Montoro se molesta en advertirte algo, significa que ya estás en problemas. Isabel se acomodó en la silla con la espalda recta. ¿Cuánto sabe? Samuel la observó con una leve sonrisa. Sé que encontró a una niña. Sé que nadie la está buscando, y sé que eso no es normal. Isabel sintió un nudo en el estómago. Necesito su ayuda. Samuel entrecerró los ojos. ¿Para qué? Para descubrir quién es Camila y qué están ocultando. El periodista la miró en silencio durante varios segundos. Luego asintió. Está bien, pero prepárese, señora Duarte, porque cuando empiece a escarbar va a encontrar cosas que no le van a gustar. Esa misma tarde Samuel empezó a hacer llamadas. Voy a revisar registros en Santa Clara. Si Camila es la misma niña de la noticia que encontró su amigo, alguien tuvo que encubrirlo. ¿Qué significa eso?, preguntó Isabel. Samuel exhaló con pesadez. Significa que Camila no se perdió, fue escondida. Las palabras cayeron pesadas sobre Isabel. ¿Y si vienen por ella?, preguntó en voz baja. Samuel la miró con seriedad. Entonces, ya no la está protegiendo de un peligro pasado, Isabel. La está protegiendo de uno que sigue muy presente. El presentimiento comenzó como una molestia sorda, una sensación extraña que Isabel no pudo ignorar. Al principio, pensó que era su imaginación, esa incomodidad en la nuca, como si alguien la estuviera observando. Pero pronto, las coincidencias se volvieron demasiado evidentes. El primer incidente fue en la feria del pueblo. Isabel había ido a comprar verduras cuando, al girarse entre los puestos, vio a un hombre de gorra oscura mirándola fijamente. No dijo nada, no se movió, solo la observó. Cuando Isabel volvió a mirar, el hombre ya no estaba. Intentó no darle importancia, pero al día siguiente lo volvió a ver. Estaba en la esquina de la iglesia, recargado contra la pared, con los brazos cruzados. Esta vez Isabel no esperó. Se acercó con el ceño fruncido. ¿Necesita algo?, preguntó sin rodeos. El hombre la miró, sin expresión, y se dio media vuelta. Desapareció entre las calles sin responder. Isabel sintió un escalofrío. Ya no era su imaginación. Alguien la estaba siguiendo. Esa noche, Pedro llegó al rancho con cara de pocos amigos. Samuel encontró algo, dijo en cuanto entró. No me lo dijo por teléfono, pero suena grave. Quiere vernos mañana. Isabel asintió, preocupada. Algo más pasó, Pedro. Él alzó una ceja. ¿Qué? Creo que alguien me sigue. Pedro dejó escapar un bufido y se pasó la mano por la nuca. «Maldita sea», murmuró. «Te dije que esto era peligroso». Antes de que Isabel pudiera responder, sonó un golpe seco en la puerta. Los dos se quedaron inmóviles. Pedro reaccionó primero. Deslizó la mano hacia su cuchillo y se acercó con cautela. Abrió la puerta de golpe. Nadie. Solo la noche y el viento moviendo las ramas de los árboles. Pero en el suelo, justo en la entrada, había un sobre arrugado. Pedro lo recogió. Lo abrió con manos firmes y sacó un pequeño papel. El mensaje estaba escrito con tinta negra, en letras torpes y apretadas. «No te metas donde no debes». Isabel sintió el peso de cada palabra en el pecho. Pedro arrugó el papel con furia. «Esto ya no es una advertencia», dijo con los dientes apretados. «Es una amenaza». El miedo se quedó con Isabel el resto de la noche. No pudo dormir. Cada sombra en la ventana parecía un peligro latente. Cada crujido en la madera del techo sonaba como pasos. Pero cuando el amanecer tiñó el cielo de naranja, su miedo se convirtió en otra cosa. Determinación. Se vistió con calma y salió al porche. No iba a echarse para atrás. Si alguien intentaba asustarla, significaba que estaba más cerca de la verdad. Y si estaban dispuestos a amenazarla, era porque temían lo que pudiera descubrir. Pedro llegó con la mandíbula tensa
y una carpeta bajo el brazo. No habló hasta que estuvieron dentro de la casa, con la puerta bien cerrada. «Aquí está», dijo dejando los papeles sobre la mesa. «Esto es más grande de lo que imaginamos, Isabel». Isabel se inclinó sobre los documentos. Nombres, fechas, transacciones. Pero una palabra resaltó en una de las hojas. Adopciones privadas. Pedro señaló un nombre subrayado con tinta roja. Ricardo Santoro, empresario, dueño de tierras y un pez gordo en la política de la provincia. Isabel sintió un escalofrío. Santoro tenía negocios con la familia Montoro. ¿Qué tiene que ver con Camila? Pedro apretó los labios. Hace un año su esposa perdió un bebé poco después de nacer. 3 meses después apareció con una niña adoptada de forma privada. El estómago de Isabel se encogió. «¿Estás diciendo que...?» Pedro asintió. «Camila no fue abandonada, fue comprada». El silencio en la cocina se hizo insoportable. Isabel sintió un nudo de rabia y miedo formándose en su pecho. Si esto era cierto, alguien había estado traficando niños, y Camila era una de sus víctimas. Pero entonces, ¿por qué la dejaron en un pozo para que muriera? La respuesta le llegó como un golpe frío, porque se había convertido en un problema. Isabel agarró la carpeta con manos firmes. «Voy a entregársela a Samuel». Pedro se pasó una mano por la nuca. «Isabel, esto es peligroso. Más peligroso es quedarnos callados». Pedro la miró, frustrado. «Está bien, pero yo voy contigo». Isabel asintió. No podía arriesgarse a ir sola. Esa noche, Isabel dejó los documentos bajo llave y se aseguró de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Pero no contaba con que el peligro llegaría directo a su casa. El primer sonido fue un crujido en la madera del porche. Isabel, que dormía con un ojo abierto, se incorporó de inmediato. Segundos después, el sonido del picaporte girando lentamente la paralizó. Alguien intentaba entrar. No fue un error, no fue el viento. Isabel se levantó sin hacer ruido y tomó la escopeta que guardaba en la esquina de la habitación. «Camila, quédate aquí», susurró, pero la niña ya estaba despierta, con los ojos abiertos como platos. Isabel caminó descalza hasta la sala. Un segundo intento en la cerradura. Se apoyó contra la pared y levantó la escopeta con manos firmes. «Si intentas entrar, disparo». Silencio. El corazón le martillaba en el pecho. Unos segundos después, pasos apresurados alejándose. Isabel corrió a la ventana, pero no vio más que sombras fundiéndose con la noche. Habían venido a buscar algo, o a darle una advertencia final. El artículo de Samuel Ferreira salió publicado en la edición digital del diario esa misma mañana. Red de tráfico de menores en la región, adopciones ilegales y un oscuro encubrimiento. Isabel leyó cada palabra con el estómago revuelto. Los nombres no estaban mencionados directamente, pero las conexiones eran claras. Pedro llegó a la estancia con el celular en la mano. «Ya lo vieron», dijo sin rodeos. «Santoro, Montoro, todos saben que esto va por ellos». Isabel exhaló, cerrando los ojos un segundo. «Samuel está bien». Pedro asintió. «Por ahora sí, pero esto no va a quedar así». Y tenía razón, porque apenas una hora después, un auto negro apareció en el camino de la estancia. El vehículo se detuvo levantando polvo. De él bajó un hombre de traje oscuro, con pasos calculados y una expresión fría. Isabel lo reconoció de inmediato. Ricardo Santoro. El empresario ajustó su saco y la miró con una sonrisa tensa. «Señora Duarte, qué gusto conocerla». Isabel no se movió del porche. «No puedo decir lo mismo». Santoro soltó una breve risa, pero sus ojos no mostraban humor. «He venido a hablar, de forma civilizada. No tengo nada que hablar con usted». Santoro miró a su alrededor, como inspeccionando la estancia. Bonito lugar. Sería una pena que algo le pasara. Isabel sintió cómo se le helaba la sangre, pero no dejó que su rostro lo mostrara.
¿Eso es una amenaza? Es una sugerencia, dijo Santoro con una leve inclinación de cabeza. Déjelo pasar. No siga escarbando donde no debe. La furia se encendió en el pecho de Isabel. Ya es tarde para eso. Santoro la observó por un momento. Luego suspiró y se metió la mano al bolsillo. Sacó un sobre y lo dejó sobre el barandal del porche. Un pequeño incentivo para que cambie de opinión. Luego, sin más, giró sobre sus talones y volvió al auto. El motor rugió y el vehículo desapareció en una nube de polvo. Isabel agarró el sobre. Pesaba más de lo que esperaba. Cuando lo abrió, sintió el asco subirle por la garganta. Billetes, montones de billetes. Pedro, que había salido justo a tiempo para ver la escena, apretó los puños. «El hijo de puta te quiere comprar». Isabel miró el dinero con una mezcla de rabia y desprecio. Luego, sin pensarlo dos veces, lo arrojó al suelo y le prendió fuego con un fósforo. Las llamas devoraron los billetes en segundos. Pedro sonrió de lado. «Bueno, supongo que esa fue tu respuesta». Isabel lo miró con los ojos llenos de determinación. «Esto ya no es solo por Camila, es por todas las que vinieron antes que ella». Esa noche, Isabel dormía con la escopeta cerca de la cama. Camila descansaba en la habitación de al lado, acurrucada bajo las sábanas. Pero a mitad de la madrugada, un estruendo sacudió la estancia. Isabel saltó de la cama, con el corazón martillándole el pecho, cristales rotos. Corrió a la sala y vio el ventanal hecho añicos. En el suelo, entre los vidrios esparcidos, un ladrillo con un mensaje escrito en rojo. Se agachó con el pulso acelerado. «Te advertimos». El miedo le heló las venas, porque esta vez no solo la estaban amenazando a ella. Ahora Camila también estaba en peligro. Los días siguientes al ataque fueron tensos, pero Isabel se mantuvo firme. No dejaría que el miedo la paralizara. Camila, en cambio, parecía florecer poco a poco. Hablaba un poco más, comía mejor y hasta sonreía de vez en cuando. «Mírenla», dijo Pedro una mañana observando a la niña jugar con Tormenta. «Casi parece una niña normal». Isabel sonrió, con el corazón apretado. «Lo sería, si no fuera porque alguien quiere que desaparezca». Pedro suspiró. «Tenemos que sacarla del pueblo». Isabel negó con la cabeza. «No podemos correr sin saber quién está detrás de esto». Pedro no respondió, porque ambos sabían que la verdadera pregunta no era quién, sino cuándo volverían a intentar algo. Esa tarde, Isabel llevó a Camila al pueblo. Necesitaban provisiones, y después de días encerradas, la niña parecía necesitar aire fresco. Todo iba bien, hasta que Camila se detuvo en seco en medio de la calle. Su pequeño cuerpo se tensó como un resorte y sus manos se cerraron en puños. «¿Camila?», susurró Isabel alarmada, pero la niña no respondió, solo temblaba. Isabel siguió la dirección de su mirada. A unos metros, junto a una camioneta oscura, había un hombre. Era alto, con el cabello rapado y una chaqueta de cuero negra. No parecía un simple visitante, pero lo que le heló la sangre a Isabel fue la expresión de Camila. Sus labios se movieron en un susurro apenas audible. «¡Es él!». Isabel reaccionó de inmediato. Agarró a Camila en brazos y la llevó al primer negocio que encontró. Entró en la panadería y se agachó junto a ella. «Escúchame, mi amor», dijo con voz firme pero suave. «No te va a tocar. Yo no voy a dejar que te toque». Camila asintió, pero sus ojos seguían desorbitados. Isabel miró por la ventana. El hombre ya no estaba. Pedro entró a la panadería en ese instante, con la respiración agitada. «Tenemos que irnos. Ahora». «¿Lo viste?», preguntó Isabel. Pedro asintió. «Y él nos vio a nosotros». De regreso a la estancia, Isabel intentó calmarse, pero la imagen de Camila temblando no la dejaba en paz. Pedro miró por el espejo retrovisor varias veces. Nos siguieron hasta la salida del pueblo.
Isabel apretó los puños. El peligro no había pasado. El peligro estaba más cerca que nunca. El pueblo estaba dividido. La historia de Camila, el artículo de Samuel y la tensión que flotaba en el aire habían convertido la estancia de Isabel en el epicentro de un escándalo. Había quienes la apoyaban, los que creían que hacía lo correcto, que esa niña merecía justicia, pero también estaban los otros, los que murmuraban a sus espaldas, los que decían que se estaba metiendo en lo que no debía, y los que tenían miedo de que el polvo que estaba levantando terminara por tragarlos a todos. Pedro lo vio venir antes que ella. «La gente no quiere problemas, Isabel», dijo una mañana mientras revisaba las cercas. «Y tú acabas de patear un avispero». Isabel se secó el sudor de la frente y se encogió de hombros. «Que murmuren lo que quieran, no voy a parar». Pedro la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Ojalá sea tan fácil. El momento llegó cuando Isabel fue a la feria del pueblo. No había dado ni 10 pasos entre los puestos cuando sintió las miradas, murmullos, susurros. Pero esta vez alguien decidió hablar en voz alta. «Metiste al demonio en este pueblo, Isabel». Era don Emilio, el carnicero, hombre de pocas palabras, pero de ideas firmes. Isabel se giró, sosteniéndole la mirada. «Lo que metí fue la verdad». «¿Verdad?», bufó Emilio. «¿Y qué ganamos con eso? ¿Ah? Solo más problemas». Varias cabezas asintieron en la multitud. Otros bajaron la mirada, incómodos. «¿Qué es lo que tanto les preocupa?», dijo Isabel con calma, pero con la voz firme. «¿Que se haga justicia? ¿Que esa niña esté a salvo? Nos preocupa que tú termines peor», intervino otra voz. Isabel giró y se encontró con Cecilia Montoro, vestida impecable, con su sonrisa tensa y sus ojos evaluándola como un depredador. «Nos preocupa que estés siguiendo un camino peligroso, Isabel», continuó Cecilia con su tono aterciopelado. «Y que cuando te des cuenta ya sea demasiado tarde». Silencio. Isabel la miró con una mezcla de rabia y desafío. «¿Tarde para quién, Cecilia? ¿Para mí o para ustedes?». El leve temblor en la mandíbula de la mujer le confirmó lo que ya sospechaba. Estaba nerviosa, porque Isabel estaba demasiado cerca de la verdad, y porque ya no le tenía miedo. Isabel estaba en la cocina cuando Pedro entró como un huracán, el rostro tenso y el celular en la mano. «Lo arrestaron». Isabel frunció el ceño. «¿A quién?». Pedro le extendió el teléfono. La pantalla mostraba la noticia en grandes titulares. «Empresario Ricardo Santoro detenido por presunto vínculo con red de tráfico de menores». El aire en la cocina pareció volverse más pesado. «¿Cómo pasó?», susurró Isabel. Pedro se dejó caer en una silla, sacudiendo la cabeza. «Alguien habló, o encontraron pruebas suficientes, pero lo tienen en la capital, bajo custodia». Isabel sintió una mezcla de alivio y temor. Era un paso enorme, pero también significaba que el enemigo estaba acorralado, y un animal acorralado siempre es más peligroso. No pasó ni un día antes de que los rumores comenzaran. Algunos en el pueblo celebraban la noticia en voz baja. Otros la miraban con recelo, como si temieran que hubiera desatado algo peor. El miedo estaba en el aire. Pedro lo notó primero. «Nos están observando», dijo una tarde cuando salieron al pueblo por provisiones. Isabel sintió el peso de las miradas. Ya no eran solo chismes, ahora había resentimiento. Un par de hombres en la esquina bajaron la voz cuando pasaron. Otros simplemente la ignoraron por completo. Pero lo peor fue cuando pasaron frente al almacén y el dueño, don Jorge, se negó a venderle. «Lo siento, Isabel», dijo sin levantar la vista. «No quiero problemas». Isabel apretó los labios, no dijo nada. No valía la pena discutir. Pedro esperó hasta que estuvieron en la camioneta para hablar. «Algunos tienen miedo, otros están enojados, porque prefieren vivir en la mentira»,
dijo Isabel mirando la carretera. «Pero ya es tarde para eso». Pedro asintió. «Sí, y eso los hace peligrosos». Esa noche, Isabel dormía con la escopeta cerca, pero esta vez no fue el sonido de pasos lo que la despertó, fue el olor. A humo, se levantó de golpe y corrió hacia la ventana. Las llamas bailaban en la oscuridad. «¡Pedro! ¡Fuego!». Pedro salió de su cuarto medio vestido y vio lo mismo que ella. La cerca del rancho estaba ardiendo. Corrieron afuera con cubetas, lanzando agua desesperadamente para que el fuego no se extendiera. Pero el verdadero mensaje estaba en el suelo, justo frente a la casa, un letrero pintado con letras rojas. «Esto no ha terminado». Pedro la miró con el ceño fruncido, respirando con dificultad. Esto fue una advertencia. Isabel apretó los puños. No, fue algo más. Fue una declaración de guerra. El teléfono sonó temprano, antes de que el sol hubiera terminado de salir. Isabel se levantó de inmediato, con el corazón acelerado. Desde el incendio en la cerca, dormía con un ojo abierto. «Diga, Isabel, soy Samuel Ferreira». El periodista sonaba tenso, pero había algo más en su voz, algo definitivo. «¿Qué pasó?». Samuel hizo una pausa antes de soltar la noticia. Encontraron a la familia de Camila. El aire se atascó en los pulmones de Isabel. «¿Estás seguro?». «Totalmente. Es la niña desaparecida en Santa Clara. Sus padres han estado buscándola todo este tiempo». Isabel se dejó caer en la silla, sintiendo cómo el mundo se acomodaba de golpe. Camila tenía un hogar, y eso significaba que pronto tendría que dejarla ir. Cuando colgó, Pedro entró a la cocina y la encontró con la mirada perdida. «¿Qué pasó?». Isabel tardó en responder. «Van a venir por Camila». Pedro parpadeó como si le costara procesarlo. «¿Quiénes?». «Su verdadera familia». La noticia lo dejó en silencio. Ambos sabían que, en el fondo, ese era el mejor desenlace posible. Camila no era de Isabel. Nunca lo fue. Pero entonces, ¿por qué se sentía como si le estuvieran arrancando algo del pecho? Pedro suspiró y miró hacia la ventana, donde Camila jugaba con Tormenta, ajena a lo que estaba por pasar. «Ya se lo dijiste». Isabel negó con la cabeza. «No sé cómo». Pedro se quedó pensativo antes de hablar. «A veces, el amor también significa dejar ir». Isabel bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta, pero algunas despedidas eran más difíciles que otras. Esa tarde, Isabel llevó a Camila al porche y se sentaron juntas en el viejo banco de madera. «Mi amor», dijo Isabel, con la voz más suave que pudo, «hay algo que necesito contarte». Camila la miró con esos ojos grandes, llenos de confianza. «Encontramos a tu familia». La niña parpadeó confundida. «Tu mamá y tu papá te han estado buscando todo este tiempo». Por un momento, Camila no dijo nada. Y luego, con un hilo de voz, preguntó, «¿Tengo que irme?». Isabel sintió un dolor punzante en el pecho. «Sí, mi amor. Pero vas a estar bien. Ellos te aman». Camila bajó la mirada, jugando con los pliegues de su vestido. «¿Y tú?». Isabel tragó en seco. «Yo siempre te voy a amar, mi niña». Camila la miró en silencio. Luego, con una lentitud casi dolorosa, se abrazó a Isabel con todas sus fuerzas. Isabel cerró los ojos y le acarició el cabello, dejando que la emoción la inundara. Porque sabía que era la última vez que la tendría entre sus brazos. El auto llegó al rancho a media mañana. Brillante, impecable, ajeno a la tierra y el polvo del camino. Desde el porche, Isabel vio descender a una mujer y a un hombre, los padres de Camila. La madre tenía los ojos hinchados, el rostro pálido. Un amor desesperado latía en cada uno de sus movimientos. El padre, más serio, sostenía su angustia con la espalda recta y las manos apretadas. Isabel sintió que el corazón le pesaba el doble. «¿Camila?», susurró la madre, con la voz quebrada. Camila
que se había escondido tras Isabel al ver llegar el auto, asomó la cabeza con cautela. Hubo un instante de silencio, y luego la mujer sollozó y se lanzó hacia adelante, abrazando a su hija como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. Isabel apartó la mirada, dándoles ese momento. Sabía que era lo correcto, pero eso no hacía que doliera menos. Cuando el momento inicial de llanto pasó, Camila se giró y miró a Isabel. No dijo nada al principio. Solo la miró con esos ojos enormes, oscuros, llenos de preguntas y respuestas al mismo tiempo, y luego, con pasos lentos, se acercó y la abrazó fuerte. «Gracias por salvarme», susurró contra su pecho. Isabel sintió que se le partía el alma. Le acarició el cabello, intentando sonreír, intentando sostenerse. «Siempre te voy a querer, mi amor, no importa dónde estés». Camila la miró con esos ojos que parecían entender más de lo que cualquier niña debería entender. Y sin más, volvió con sus padres. Isabel los vio subir al auto, los vio alejarse por el camino de tierra, y cuando la nube de polvo se disipó, sintió el vacío profundo de la despedida, pero también, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Los días pasaron y el pueblo siguió con su vida. Pero Isabel ya no era la misma. Tampoco lo era la forma en que la gente la miraba. Algunos la veían con respeto, con una mezcla de admiración y cautela. La mujer que desafió a los poderosos, la que no se cayó. Otros, en cambio, susurraban a sus espaldas, evitaban su mirada en la feria, como si temieran que su valentía fuera contagiosa. Pedro lo notó primero. «Algunos creen que eres una heroína», dijo una tarde, mientras tomaban mate en el porche. «Otros, que trajiste problemas al pueblo». Isabel soltó una risa seca. «El problema no lo traje yo, Pedro. Siempre estuvo aquí». Él le sostuvo la mirada y asintió. «Sí, solo que ahora ya nadie puede fingir que no lo ve». Una mañana, Isabel encontró un sobre en el buzón. No tenía remitente, pero reconoció la letra al instante. Camila. Con el pulso acelerado, Isabel rompió el sello y sacó una hoja doblada con torpeza. Las palabras eran pocas, pero suficientes. «Te extraño, estoy bien. Gracias por quererme, Camila». Isabel sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Se llevó la carta al pecho y cerró los ojos. No importaba la distancia. Algunas cosas nunca se rompían. Esa tarde, Isabel salió a montar. Tormenta resopló bajo ella, inquieto pero fuerte, como siempre. Desde la cima de la colina, el horizonte se extendía infinito, dorado bajo el sol. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel respiró hondo y sintió una certeza profunda en el pecho. Había perdido cosas en el camino, había ganado otras, pero sobre todo había aprendido algo que nunca olvidaría, que hay verdades que, una vez vistas, no pueden ignorarse, y que ella nunca volvería a cerrar los ojos. A veces la verdad es como un caballo indomable. Puedes ignorarla, puedes intentar domarla, pero siempre encontrará la forma de correr libre. Isabel eligió no apartar la mirada. Eligió el camino difícil, el que pocos se atreven a recorrer. Y aunque eso la dejó con cicatrices, también la hizo más fuerte, porque hay cosas que, una vez vistas, no pueden olvidarse, y hay luchas que, aunque parezcan imposibles, merecen ser peleadas. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, porque así como Isabel se atrevió a alzar la voz, hoy tú también puedes hacerlo. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por la verdad? Dale like si crees que hay cosas que jamás deberían quedar en silencio. Y si quieres más historias como esta, suscríbete, porque hay relatos que no solo se cuentan, se sienten, y aquí los contamos para que jamás se olviden.